Estamos en esa América misteriosa y única de que hablara Antonio Pigafetta cuando acompañó a Magallanes y describió un continente mágico y ultraterreno. Vivimos una América moldeada a través de los siglos a imagen y semejanza de la cultura occidentalizada. En Colombia, 2 canales de televisión y de radio privados y un periódico desinforman y diseñan el pensamiento de millones de colombianos. El conocimiento convertido en mercancía, donde las universidades han logrado que el pensamiento se haya homogeneizado, repitiendo los patrones del engranaje neoliberal orientado hacia la domesticación y la uniformidad del pensamiento. De vez en cuando se reúnen individuos a discutir tales patrones e intentan repensar modelos alternativos. Hoy, a manera de experimento, les traemos un pequeño extracto de estas tentativas para oír una corta discusión en torno a la estética y el arte en Colombia. ¿Qué es Colombia? ¿En qué país estamos? No lo sé. No tengo la respuesta, pero podemos interrogarnos qué quiere decir Colombia. Colonos, colonia, agua de Colombia o de colonia. ¿Quién fue el conquistador, el descubridor o el encantador que nos alcanzó a hipnotizar hasta el punto de hacernos olvidar en dónde estamos? ¿Cómo nos denominamos? Entonces, he escrito algo acerca del nombre de Colombia para esta revista, donde esperamos encontrarnos personas que no sabemos bien nada, como las personas que se preguntan. Exacto. Y se atreven a... Tiene que ver un poquito con la identidad del país, o no, de la nación, o de nosotros como colombianos. Colombianos, que nos indignamos cuando nos dicen Colombia por un error de ortografía, como si quisiéramos corregir la ortografía vanamente para reafirmar una identidad que tiene que ver más con la laca y la pintura que con la esencia y la fibra. Entonces me he interrogado en mi artículo sobre la fibra. ¿Qué es Colombia? ¿Y qué es Colón? ¿Qué clase de paloma nos contratamos para que nos guíe? Si la paloma nos guía o más bien nos subyuga. O nos subyuga. No solamente en política y en economía, que es un tema un poco escabroso, estamos así, sino también a veces en cuanto a temas culturales, no sé qué tanto la identidad de nosotros como colombianos o la participación de nosotros como colombianos dentro de las vanguardias internacionales, como esa obligación de globalizarse y de ser parte de una vanguardia internacional, por ejemplo, en el arte. A mí me gustaría de pronto preguntarle a Francisco, ¿no? ¿Qué opina? ¿Cómo está esa situación en el arte colombiano? Bueno, en todo país en transición siempre hay influencias extranjeras y en el caso colombiano pues no es la excepción, claramente. Así como hay muchos charlatanes y hay muchos que intentan descrestar con presentaciones extravagantes, estrambóticas, performances. Hay también artistas que tienen gran profundidad y que tratan de reflejar lo que es el país, y claramente es un país que está progresando pero que también recibe grandes influencias. En esta revista me he concentrado particularmente en analizar un poco la obra de Nadine Ospina, quien se ocupa particularmente en reflejar los procesos de transculturización, las influencias extranjerizantes. Utiliza una técnica que a mí me parece que se parece mucho al trompe-l'œil, que es engañar al ojo, y realmente cuando uno se acerca a figuras que parecen precolombinas porque están hechas en materiales típicos de los indígenas, encuentra realmente que son íconos transfigurados por la influencia de las caricaturas de Disney o de otros caricaturistas del siglo pasado norteamericano, y encuentra claramente que lo que hay realmente es una sátira, es una ironía, es un sarcasmo frente a lo que él considera que es una influencia indebida que transfigura o que en alguna forma distorsiona las culturas locales y las convierte un poco en una mofa. Entonces creo que esa obra refleja realmente un país que está madurando sustancialmente también en el plano artístico y que tiene exponentes de gran profundidad, de gran trascendencia, de gran calidad estética y plástica, como en el caso de Nadine,
y que además de esa obra que él presenta inicialmente avanza hacia otras manifestaciones estéticas en video, por ejemplo, en utilizar figuras de Lego, por ejemplo, mostrando lo que los escandinavos creen que somos los latinoamericanos, una especie de tribus bastante violentas, y a partir de esas representaciones que él hace, pues muestra figuras distorsionadas, transculturizadas de lo que es la identidad latinoamericana que él tanto defiende. Tema de la transculturización, ¿no? Porque incluso lo tomaron en los 80s, pues gente como Robert Combay, gente que cogía elementos americanos y lo traducía a la cultura europea, o gente que también era demasiado europeo como Immendorf, y gente que lo que hacía era coger sus propios orígenes, que es lo que yo veo que pasa aquí en Colombia, pero estamos también en un límite que no sabemos. A veces hay gente que se vuelve demasiado costumbrista o demasiado antiglobalización y coge, tú que también eres artista, ¿no? Coge esos elementos autóctonos y los traduce directamente, o gente que sí se monta. No, es verdad, y yo creo que en el arte contemporáneo pues se encuentra uno muy pocas manifestaciones realmente auténticas y muy pocas manifestaciones realmente valiosas desde el punto de vista plástico, desde el punto de vista estético. Porque el problema, a diferencia de lo que ocurría con el arte representativo, figurativo del Renacimiento, o incluso hasta llegar a los impresionistas, era que la técnica tenía un valor muy importante, pero en la medida en que el concepto prevalece, la abstracción prevalece, es muy fácil engañar a las personas con cosas que realmente no tienen mayor valor. Entonces es muy difícil diferenciarse en el arte contemporáneo, es muy difícil crear una obra que realmente tenga un valor estético y que pueda tener la fuerza suficiente, la capacidad suficiente de distinguirse, de diferenciarse y de crear un lenguaje propio. Entonces lo que pasa también es que la mercantilización excesiva, la publicidad que existe, la capacidad de difundir cosas que realmente carecen de valor, y también la presencia de mercachifles, hay que decirlo, en realidad hace que sea muy difícil entre esa varaunda de artículos, de objetos, de pinturas, de performances, de representaciones, encontrar cosas que realmente tengan un valor particular. Son muy pocos los artistas que realmente logran esa capacidad de distinguirse. Tú hablas del objeto de arte, lo que me lleva como a preguntarle pronto a Armando, que es una persona que ha hablado mucho de lo que es el neoconceptualismo, o realmente lo que está pasando ahorita en el arte contemporáneo, que es un poco el desconocimiento del objeto de arte, y un poquito lo que tú dices, a veces el desconocimiento para el mismo artista de su valor como oficio, digámoslo así, ¿no? Como un tipo que tenga talento, que sepa dibujar, etcétera, ha perdido un poco la importancia. Pero hay otro sentido, que es el sentido conceptual, que yo creo que Armando nos puede guiar. Siguiendo aquí lo que tú decías, Francisco, sí, el arte contemporáneo tiene del suyo que no va hacia el objeto, sino hacia el pensamiento. Entonces, cuando es un arte que ya no es renacentista, uno puede también entender un país como el país ve el arte. Y resulta que aún aquí se persiste en lo que es el arte renacentista. Muchas veces es muy difícil explicar o hacer entender a una persona que el arte no es la perspectiva renacentista. Entonces, las rupturas que se han producido, y como ya se señalaba, en realidad ese arte figurativo llega hasta, con fecha exacta, hasta 1875, cuando aparecen los movimientos impresionistas, que ya no importa en sí el objeto como tal, sino el tiempo en el objeto. O sea, para los impresionistas
lo que importaba era no la capilla o la iglesia, No la imitación de la naturaleza. no la catedral, sino un momento, las 12 del día. Es una textura. Entonces, a partir de eso se produce una serie de rupturas. Pero lo interesante es el arte contemporáneo, en la pregunta que tú haces, Fernando. Yo diría que hay un momento de ruptura muy importante que es en el 2002, que es con la documenta del 2002 de Oqui, Alice White, donde se dice, el arte no es el objeto, sino la percepción, digamos, la efemeridad que puede producir una obra, una intervención. Yo estuve precisamente en esa documenta y miraba cómo Oqui acababa de ocurrir el World Trade Center, y entonces llegaba y era el reportero gráfico cuando captaba que se estaban cayendo, tirando desde el World Trade Center las personas y iban a morir, etc. Entonces se hizo una ruptura muy fuerte. Yo pienso que hay cosas muy importantes, por supuesto, aquí en Colombia también. Sin embargo, uno de los problemas que yo puedo vislumbrar en Colombia es que en general hay un grupo muy pequeño de personas que vienen siendo los curadores, 2 o 3, 4 o 5 curadores, que han generado una hegemonía muy fuerte. Entonces el arte contemporáneo resulta ser lo que no es contemporáneo, o sea, el dominio de 5 personas, pero digamos mi observación crítica es que sigue siendo muy manejado en un sentido de poder de muy pocas personas que no permiten que circule el conocimiento, porque a mí ya acabo el arte... ¿Qué tanta libertad tiene el artista o qué tan pegado está a las vanguardias? Eso es la cosa, que digamos el discurso se volvió muy hegemónico, cuando justamente lo contemporáneo debiera ser no hegemónico.